norma internacional ISO 15489-1. Campo de aplicación. Esta parte de la norma ISO 15489 regula la gestión de documentos de las organizaciones que los han producido, ya sean públicas o privadas, para clientes externos e internos. En el informe técnico ISO TR 15489-2 se describen los procedimientos que permiten desarrollar una gestión de documentos conforme con los principios y elementos expuestos en esta parte de la norma ISO 15489. En la parte de la norma ISO 15489, la gestión de documentos se aplica en todos los formatos, soportes que son creados o recibidos por organizaciones públicas o privadas o por las personas responsables de crear y mantener el documento de archivo. Reglamenta también la asignación de las responsabilidades de la organización respecto a los documentos de archivo y las políticas, procedimientos, sistemas y procesos relacionados en estos documentos. Verifica que la gestión de documentos esté acorde y que cumpla con lo que dictamina la norma ISO 9000 e ISO 14001, como también verifica que la implementación del sistema de gestión de documentos de archivo esté en acorde. El uso de la norma ISO 15489 es: los directivos de las organizaciones, los profesionales de la gestión de documentos de archivo, de la información y de sus tecnologías, el resto de los empleados de las organizaciones, como también cualquier persona que tenga la responsabilidad de crear y mantener documentos de archivo. 2. Normas para la consulta. La norma ISO 15489, en las referencias en las que se precise la fecha, no serán de aplicación las posteriores modificaciones o revisiones de cualquiera de las publicaciones citadas. Se aconseja aplicar las versiones más recientes de los documentos normativos que se indican. Cuando no se mencione la fecha en las referencias, se utilizará la última versión del documento normativo. Los miembros de ISO y del CI mantienen registros de las normas internacionales vigentes en la actualidad. 3. Términos y definiciones. En la norma ISO 15489 se aplican los siguientes términos y definiciones. 3.1. Acceso. El derecho, modo y medios de localizar, usar o recuperar información. 3.2. Responsabilidad. Es el principio por el cual los individuos, las organizaciones y la comunidad son responsables de sus acciones y se les puede solicitar una explicación al respecto. 3.3. Trazabilidad de las acciones. Proceso de controlar e imponer etapas y plazos en la gestión de los asuntos a quienes llevan a cabo una actividad. 3.4. Autoridad archivística. Es el servicio o programa responsable de la selección, adquisición y conservación de documentos de valor permanente, de facilitar el acceso a los mismos y de la concesión de autorizaciones para llevar a cabo la destrucción de otros documentos. 3.5. Clasificación. Es la identificación sistemática y organizacional de las actividades de una organización y o de los documentos en categorías, que se representan en un sistema de clasificación de acuerdo con convenciones lógicamente estructuradas, métodos y reglas. Conversión. Es el proceso de cambio o soporte a otro de un formato a otro de documentos de archivo. Destrucción. Es el proceso de eliminación o borrado de documentos de archivo, imposibilitado por completo una posible reconstrucción de los mismos. Disposición. Serie de procesos asociados con la aplicación de decisiones de transferencia, destrucción o conservación de documentos de archivo, que se documentan en los calendarios de conservación u otros instrumentos. Documento. Es una información o objeto que puede ser tratado como una unidad. Indización. Es el proceso en el que se establecen puntos de acceso para facilitar la recuperación de documentos y información. Metadatos. Son los datos que describen el contexto, el contenido y la estructura del documento, del archivo y de su gestión a lo largo del tiempo. Migración. Es la acción de trasladar documentos de archivo de un sistema a otro, manteniendo la autenticidad, la integridad y la fiabilidad y la disponibilidad de los mismos. Conservación. Son los procesos y operaciones realizados para garantizar la permanencia intelectual y técnica de documentos de archivo auténticos a lo largo del tiempo. Documentos de archivo. Es la información creada o recibida, conservada
como información y prueba por una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales. Gestión de documentos de archivos. Es el área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de la organización. Sistema de gestión de documentos de archivo. El sistema de información que incorpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos de archivo a lo largo del tiempo. Registro. Es el acto por el que se atribuye a un documento de archivo un identificador único al introducirlo en un sistema. Trazabilidad. Es la creación, incorporación y conservación de información sobre el movimiento y el uso de documentos de archivo. Transferencia. Es el cambio de la custodia, la propiedad y la responsabilidad de los documentos de archivo, y el traslado es el movimiento de documentos de archivo de una ubicación a otra. Numeral 4. Beneficios de la gestión de documentos de archivo. Los documentos de archivo contienen información que contribuye a un preciado recurso y un importante activo de la organización. La adopción de un criterio sistemático de la gestión de documentos de archivo resulta esencial para las organizaciones y la sociedad a la hora de proteger y preservar los documentos como evidencia de sus actos. Los documentos de archivo permiten a las organizaciones: 1. Realizar sus actividades de una manera ordenada, eficaz y responsable. 2. Prestar servicios de un modo coherente y justo. 3. Respaldar y documentar la creación de políticas y la toma de decisiones de gestión. 4. Proporcionar coherencia, continuidad y productividad a la gestión y a la administración. 5. Facilitar la ejecución eficaz de actividades en el seno de la organización. 6. Garantizar la continuidad en caso de catástrofes, entre otros. Numeral 5. Entorno normativo. Todas las organizaciones necesitan identificar el entorno normativo que afecta a sus actividades y los requisitos para documentar sus actividades. Las políticas y los procedimientos de las organizaciones deberían reflejar la aplicación del entorno normativo en sus procesos de negocio. El entorno normativo se compone de los siguientes elementos: A. Las leyes, la jurisprudencia, la normativa que regula el entorno en general y el que afecta a cada sector en particular, incluidas las leyes y normativas relacionadas directamente con los documentos de los archivos. B. Normas de obligatorio cumplimiento. C. Códigos de buenas prácticas de aplicación voluntaria. D. Códigos éticos y de conductas de aplicación voluntaria. E. Expectativas identificables de la comunidad acerca de lo que se considera como un comportamiento aceptable en relación con el sector específico u organización que nos ocupa. Numeral 6. Políticas y responsabilidades. Ítem 6.1. Aspectos generales. Una organización que desee cumplir con esta parte de la norma ISO 15489 debería establecer, documentar, mantener y promulgar políticas, procedimientos y prácticas de gestión de documentos de archivo que aseguren que cubre sus necesidades de información, evidencia y de rendición de cuentas. Ítem 6.2. Política. El objetivo de esta política debería consistir en la creación y la gestión de documentos de archivo auténticos, fiables y utilizables, capaces de dar soporte a las funciones y actividades de las organizaciones durante todo el tiempo que se precise. Ítem 6.3. Responsabilidades.
Se debería definir y asignar las responsabilidades y las competencias vinculadas con la gestión de documentos de archivo e informar de ello a toda la organización, de modo que en caso de identificar las necesidades concretas de crear e incorporar todos los derechos reservados documentos, no quepa duda de quién es el responsable de tomar las medidas oportunas. Características de un documento de archivo. Primero, autenticidad, que ha sido creado o enviado por las personas de la cual se afirma que lo creó o lo envió. Segundo, fiabilidad. El contenido puede ser considerado una representación completa y precisa de las operaciones, actividades o hechos de los que se da testimonio. Tercero, integridad. Carácter completo e inalterable que está protegido contra las modificaciones no autorizadas. Cuarto, disponibilidad, que puede ser localizado, recuperado, facilitado o interpretado cuando se necesite. Requisitos de la gestión de documentos de archivo. Principios de un plan de gestión de documentos de archivo. Determinar documentos que deberían ser creados para cada proceso, los metadatos y cómo se vincularán y gestionarán, los requisitos para usar, transmitir y recuperar documentos con sus plazos de conservación. Decidir la forma y estructura de los documentos y cómo organizarlos. Tercero, evaluar los riesgos que se derivan de la ausencia de los documentos. Cuarto, cumplir los requisitos legales y reglamentarios. Quinto, garantizar la conservación de un entorno seguro y solo durante el tiempo necesario o requerido. Sexto, identificar las oportunidades de mejora. Séptimo, conservar los documentos permitiendo su acceso. 8. Diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo. 8.1. Generalidades. Se deberían realizar estrategias de gestión de acuerdo con los documentos de archivo que se basen en políticas, procedimientos y prácticas, los cuales deben satisfacer las necesidades operativas de la organización mediante el diseño e implementación. 8.2. Características de un sistema de gestión de documentos de archivo. 8.2.1. Introducción. Se deberían tener en cuenta los documentos de archivo los cuales contengan el soporte y las características necesarias. 8.2.2. Fiabilidad. Se deberían tener en cuenta la fiabilidad del documento, por ello se recomienda incorporar los documentos ligados a las actividades de la organización, organizarlos de modo que reflejen los procesos de negocio del creador, protegerlos frente a una modificación o disposición no autorizada, funcionar como la principal fuente de información y por último, proporcionar un acceso fácil a todos los documentos pertinentes. 8.2.3. Integridad. Se deberían tomar las medidas acordes para controlar el acceso para cada persona u operativo que quiera realizar modificación del documento, destrucción o eliminación. Las medidas pueden pertenecer al sistema o ser externas a este. Si son documentos electrónicos, se deben tener en cuenta las actualizaciones, el mantenimiento del equipo, entre otras cosas. 8.2.4. Conformidad. Se deberían cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en cada una de las actividades propias de la organización, de su entorno normativo y las expectativas de la sociedad. 8.2.5. Exhaustividad. Se deben gestionar los documentos que sean procedentes de todas las actividades que realice la organización o de la sección. 8.2.6. Carácter sistemático. Se deberían crear, conservar y gestionar sistemáticamente teniendo en cuenta la creación y el mantenimiento del documento. 8.3. Etapas del diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo. 8.3.1. Generalidades. Se deberían llevar a cabo las funciones necesarias y los procesos de gestión para los documentos que lo necesiten.
8.3.2 Documentación de las operaciones relacionadas con los documentos de archivo. Se deberían tener en cuenta las referencias completas y precisas de las operaciones que se realicen en relación con el documento. Incluye los documentos vinculados individuales y los detalles que puedan ser añadidos o adjuntados al documento. 8.3.3 Soporte físico de almacenamiento y protección. Se debería contar con los soportes de almacenamiento, elementos para su protección física, procedimientos de manipulación y sistemas de almacenamiento que sean apropiados. 8.3.4 Gestión distribuida. La organización debería ser capaz de manejar las opciones de ubicación de los documentos, dependiendo del caso en especial, el entorno legal o normativo lo permita. Se debe almacenar físicamente en la organización, pero la responsabilidad y el control de gestión serán residentes en la organización que los creó o cualquier autoridad competente. 8.3.5 Conversación y migración. Se deberían diseñar de forma tal que garantice la autenticidad, la fiabilidad y el uso de los documentos, aunque se produzcan cambios en ellos de formato, la migración de hardware o sistemas operativos o aplicaciones en específico. 8.3.6 Acceso, recuperación y uso. Se deberían garantizar la continuidad de las actividades y satisfacer las necesidades y requisitos de los documentos para facilitar el acceso y la recuperación de los documentos en un plazo oportuno o eficaz en la organización. 8.3.7 Conservación y disposición. Se deberían facilitar y aplicar decisiones relativas a la conservación y disposición de los documentos. Estas decisiones se deberían hacer para poder adoptar en cualquier momento de la vida de los documentos, incluyendo la etapa de diseño del documento. 8.4 Metodología para el diseño y la implementación. Para el diseño se debe contar con una metodología de diseño e implementación, la cual consiste en la investigación preliminar, análisis de las actividades de la organización, identificación de los requisitos, evaluación de los sistemas existentes, identificación de estrategias para cumplir los requisitos, diseño de un sistema de gestión de documentos de archivo, implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo, revisión posterior a la implementación. 8.5 Suspensión de los sistemas de gestión de documentos de archivo. Se deberían suspender o finalizar los documentos que no se puedan añadir al sistema, pero también se debe tener en cuenta la información para hacerlos accesibles, es decir, se pueden retirar aquellos documentos que no cumplan con las directrices, la disposición de estrategias de conversación y migración. Capítulo 9. Procesos y controles de la gestión de documentos de archivo. 9.1. Determinación de los documentos que deberían incorporarse al sistema. Este ítem se basa en el análisis de un entorno normativo, las necesidades de gestión y la rendición de cuentas. Como es probable que los requisitos varíen en función del tipo de organización, contexto social y legal en el que se actúa. 9.2. Establecimiento de los plazos de conservación. Se toman decisiones de las cuales se hace partícipe la unidad encargada de actividades en cuestión, el responsable, sobre la gestión de documentos que se haya designado o cualquier otra persona que requiera de conformidad con lo propuesto en las políticas o normas de gestión de documentos externos e internos. 9.3. Incorporación de los documentos. Se tiene como finalidad incorporar los sistemas de gestión de documentos de archivo y se establece una relación entre el documento de archivo, su productor y el contexto que se originó. Ejemplo, situar el documento de archivo y sus relaciones en el sistema de gestión. Asociar a otros documentos de archivo. Estos documentos pueden ser planteados en un documento de archivo determinado, adjuntos o asociados al mismo dependiendo de su formato.
9.4. Registros. Son aquellos documentos que registra cuando se incorpora un sistema. Ejemplo, no se puede desarrollar ningún proceso que afecte el documento de archivo hasta que se complete el registro, ya que consiste en dar testimonio de creación e incorporación de documentos en un sistema de gestión de documento de archivo. 9.5. Clasificación. 9.5.1. Clasificación de las actividades de la organización. Se presenta una herramienta de apoyo para el desarrollo de las mismas y realizar varios procesos de gestión de documentos de archivo, tales como ayudar a establecer vínculos entre documentos de archivo individuales o adjuntos. Proporciona una representación continua de la actividad. La garantía de los documentos se denominan de un modo coherente a lo largo del tiempo. Y por último, ayuda a la recuperación de todos los documentos relacionados con una función o una actividad concreta. 9.5.2. Sistemas de clasificación. Se obtienen actividades dentro de la organización de los cuales dependen y suelen basarse en análisis de las mismas. Se utiliza como soporte para obtener una serie de procesos de gestión de documentos de archivo. 9.5.3. Vocabulario controlado. Se obtiene una clasificación donde se apoya el vocabulario para controlar el perfeccionamiento de documentos de archivo de una organización. 9.5.4. Indización. Se genera de forma natural o automática hacia la agrupación de un sistema de documentación de archivos. 9.5.5. Atribución de números y códigos. Se suele utilizar métodos abreviados que asignen la referencia a los diferentes documentos de archivo. Los números y códigos se suelen utilizar para conjuntos hacia documentos de archivo. 9.6. Almacenamiento y manipulación. Se almacena soportes y formatos que garanticen la disponibilidad, fiabilidad, autenticidad y conservación durante sus periodos de tiempo, ya sean necesarios en los documentos de archivo. Se tienen en cuenta procesos de manipulación y almacenamiento. La organización deberá aplicar políticas y directrices que permitan la conservación o la migración de los documentos de archivo. 9.7. Acceso. La organización realiza actividades que establecen una serie de principios generales sobre los derechos, condiciones y restricciones de acceso que se deben aplicar al funcionamiento de los sistemas de gestión de documentos de archivo para exigir una legislación sobre áreas de privacidad, seguridad y libertad de información. 9.8. Trazabilidad. 9.8.1. Generalidades. Es el uso de documentos dentro de un sistema de gestión de documentos de archivo. Es necesario para identificar una acción pendiente de ejecución, permitir la recuperación de un documento, prevenir la pérdida de documentos. 9.8.2. Trazabilidad de acciones. Amplía un sistema de gestión de documentos de archivo cuando se ha establecido los límites temporales internos o externos de la organización para la ejecución de las mismas. Se definen los pasos que han de darse a respuestas a decisiones u operaciones recogidas en un documento de archivo. Se asigna a una persona determinada la responsabilidad de las acciones emprendidas. Se registran los plazos en los que deberían efectuarse las acciones predefinidas y las fechas en las que dichas acciones han de ejecutarse. 9.8.3. Trazabilidad de la ubicación. Los mecanismos de la trazabilidad se pueden registrar al identificar el documento de archivo, el título, la persona, la unidad que lo posee en el momento o la fecha en el que se realizó el movimiento. Se debe dejar la tasa de salida de documentos y la devolución de documento a su ubicación o almacenamiento original, así como su disposición o transferencia a cualquier otra organización autorizada externa, incluidas las autoridades archivísticas. 9.9. Disposición. Se regula la retirada de documentos de archivo de uso como deberían aplicarse de manera sistemática y habitual al desarrollo de actividades y acciones de disposición, donde tiene un lugar que puede garantizar el documento de archivo, ya que no se necesite o no quede en alguna labor pendiente a ejecutar. 9.10. Documentación de los procesos de gestión de documentos de archivo. Describe los procesos
y sistemas de gestión de documentos de archivo que deben cumplir con los requisitos técnicos, organizativos y legales para obtener una responsabilidad en los procesos de gestión como la clasificación, la indización, la revisión, la disposición de documentos que deberán especificarse con claridad. Los requisitos relativos de ejecución, revisión, auditoría y evaluación de procesos de gestión para los documentos de archivo se deben incluir en la legislación, normas y políticas pertinentes. Que el artículo 2 de la Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones, señala la función del Archivo General de la Nación y en su literal B establece fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental. Mediante el Acuerdo número 012 del 16 de octubre de 1991, la Junta Directiva del Archivo General de la Nación fijó un plazo para la presentación de las tablas de retención documental de los organismos nacionales del Archivo General de la Nación, y para ello deben adoptarse criterios y técnicas de selección muy precisas que permitan determinar las diferentes etapas de conservación documental. Que el artículo 74 de la Constitución Política y la Ley 57 de 1985 establecen el derecho de toda persona a acceder y consultar los documentos públicos, lo cual exige la adopción de sistemas adecuados que garanticen su conservación. Artículo 1. Para los fines de este decreto, dentro de los 60 días siguientes, contados a partir de la fecha de su publicación, los secretarios generales de los organismos de orden nacional deberán presentar del Archivo General de la Nación sus tablas de retención documental. Artículo 2. Ordenar a los secretarios generales de los organismos nacionales la transferencia de la documentación histórica de los archivos de conformidad con los plazos y criterios establecidos por el Archivo General de la Nación, en el Manual de Transferencia y el Reglamento General de los Archivos. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a sanciones disciplinarias previstas por la ley. Decreto 1382 de 1995. Artículo 3. El artículo 3 nos habla del Archivo General de la Nación, que practicará las inspecciones necesarias en los archivos de los organismos nacionales, para lo cual los secretarios generales los pondrán a disposición, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas y su organización y estado de conservación, con el objeto de determinar los procedimientos de selección y envío. El artículo 4. El artículo 4 nos habla del Archivo General de la Nación, que podrá, una vez efectuada la inspección, poner en conocimiento del denominador del organismo o de la Procuraduría General de la Nación el incumplimiento de las obligaciones derivadas de este decreto, con el objeto de iniciar las investigaciones respectivas. Artículo 5. El presente decreto realiza una entrega de archivos a las entidades que asuman las funciones al cual está escrito o vinculado. Artículo 6. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.